notificación de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿no? En el artículo 110 nos indica que la notificación se refiere al artículo 82 de la ley, debe realizarse en los plazos siguientes, ¿no? A. Empleadores. Los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos dentro del máximo de 24 horas de ocurrido. B. Centro médico asistencial, público, privado, militar, policial o de seguridad social. Los accidentes de trabajo hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido, ¿no? Las enfermedades ocupacionales dentro del plazo de 5 días hábiles de ocurrido el diagnóstico. Todo accidente, todo incidente debe ser reportado. Todo accidente que cause daños a la salud de los trabajadores deben ser reportados. Reportados a las entidades, al Ministerio de Trabajo, a de Salud en este caso, ¿no? Para no ser notificados en lo sucesivo. Disposiciones complementarias, ¿no? Son infracciones administrativas en materia de seguridad y salud en el trabajo los incumplimientos de las disposiciones legales de carácter general aplicables a todos los centros de trabajo, así como las aplicables al sector industria, construcción, energía y minas, mediante acción o omisión de los distintos sujetos responsables, ¿no? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las leyes en materia y convenios colectivos, determinar la comisión de infracciones de carácter general en materia de salud y trabajo, ¿no? Aplicables a todos los centros de trabajo, así como las infracciones de seguridad y salud en el trabajo para la industria, la construcción y energía y minas. Como ven, todas las entidades, todos los centros laborales, ¿no? Son materia de inspección, materia de incumplimiento, ¿no? Si detectan un incumplimiento, van a ser notificados de todas maneras. Disposiciones complementarias finales. Primera, los ministerios, instituciones públicas y organismos públicos descentralizados adecúan sus reglamentos sectoriales de seguridad y salud en el trabajo a la presente ley, en un plazo no mayor de 180 días a partir de su entrada en vigencia. O sea, a la fecha ya todas estas entidades ya deben tener adecuado su reglamento sectorial, ¿no? Segunda, transferirse las competencias de fiscalización minera establecidas en la Ley 28964, Ley de Transferencias, ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización a las actividades mineras, al OCINERGY y al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Tercera, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo financia las funciones de supervisión, fiscalización de las actividades mineras mediante sus recursos propios. 105 montos pagados por concepto de arancel de fiscalización minera y el 60% de las multas que se impongan por las infracciones detectadas en los procesos de fiscalización minera. En el caso del sector minero, bueno, el Ministerio de Trabajo hace las inspecciones, notifica hacer las inspecciones, ¿no? Y ellos mismos financian sus gastos, ¿no? De acuerdo a los entes ya mencionados, ¿no? Estas labores los hace la gente de SUNAFIL. ¿Qué nos dice la ley 30222? Hemos hecho un comparativo entre la ley 30222 y la ley 29783, ¿no? En la cual vamos a ver qué es lo que ha cambiado, ¿no? Qué es lo que ha modificado la ley 30222 de la ley 29783 en los diversos artículos. ¿Okay? La referencia que es la 29783 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y la 30222 es la ley que modifica la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿De acuerdo? En el artículo 13, en el inciso D,
nos indica que el objeto y composición de los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? 3 representantes de los gremios de empleadores de la región, a propuesta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. Eso nos indica la 29.783. ¿Qué ha modificado la 32.22? ¿No? 3 representantes de los empleados de la región, de los cuales uno es puesto por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la CONFIEP, y 2 por las cámaras de comercio de cada jurisdicción, o por la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios del Perú. Cámaras, y uno propuesto por la Confederación Nacional de Organizaciones de las MIPE, según se especifique en el reglamento. Como ven, ha ampliado, ¿no? Ya no solamente la CONFIEP es donde pone a los 3 representantes, sino que ahora hay más representantes, ¿no? Propuestos por diferentes entidades, para que haya una mejor coordinación, una mejor comunicación. En el artículo 26 habla del liderazgo del sistema de gestión, seguridad y salud de trabajo. ¿Qué decía la ley? El sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. El empleador delega las funciones a la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, quien rinde cuenta de sus acciones, ¿no?, al empleador o autoridad competente. Ello no exime de su deber de prevención y de ser el caso de reaccionamiento. ¿Okay? ¿Qué nos dice la ley 3222? El sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo es responsable del empleador, igual que en el anterior, ¿no? Quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización, el empleador delega las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, quien rinde cuentas por sus acciones al empleador y autoridad competente. Ello no exime de su deber de prevención y de ser el caso de resarcimiento. ¿Correcto? Es lo mismo que dice la AES. Pero han adicionado que, sin perjuicios de liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, los empleadores pueden suscribir contratos de locación de servicios con terceros, regulados por el Código Civil, para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre seguridad y salud del trabajo, de conformidad con la ley 29245 del decreto legislativo 1038. ¿Qué nos da a entender esto? Que hoy en día sí, las empresas pueden subcontratar los servicios de seguridad y salud del trabajo, permanentes o no permanentes, tipo asesoría o no tipo asesoría. Mientras que anteriormente no, tenía que ser un contrato directo y un trabajo permanente. ¿De acuerdo? Hoy día sí lo podemos terciarizar. El artículo 32 nos habla de las facilidades de los representantes y supervisores. Decía, los miembros del Comité Paritario y supervisores de seguridad y salud en el trabajo gozan de licencia con goce de haber para la realización de sus funciones de protección contra el despido incausado y de facilidades para el desempeño de sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo, 6 meses antes y hasta 6 meses después del término de su función. ¿Okay? Antes y después estábamos protegidos. Hoy en día, ¿cómo analizamos la situación? Los miembros del Comité Paritario y los supervisores de seguridad y salud en el trabajo tienen derecho a obtener, previa autorización del mismo comité, una licencia con goce de haber para la realización de sus funciones de protección
de protección contra el despido incausado y de facilidades para el desempeño de sus funciones, ¿no?, en sus respectivas áreas de trabajo. 6 meses antes, ¿no?, y hasta 6 meses después del término de su función. Hasta ahí andamos casi parejos, ¿no? Pero hoy en día hay que pedir permiso al comité para poder salir a hacer cualquier actividad. Las funciones antes señaladas son consideradas actos de concurrencia obligatoria que se rigen por el artículo 32 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. La ampliación de la licencia sin goce de haber se requiere la opinión favorable del comité paritario. Si por A o B necesitamos una ampliación de la licencia, ¿no?, fuera de los 30 días, nos pasamos 32, 33, 60 días con licencia, hay que sustentarla. Hay que sustentarla, primero al comité y después ante el empleador. Recordemos que el empleador es el que nos abona nuestro sueldo, ¿no? Y debemos de respetar eso. Debemos de pedir permiso debemos de coordinar los permisos, debemos de informar, ¿no?, que pasado mañana tenemos una actividad con respecto al Comité de Seguridad y Salud en Trabajo y vamos a faltar a laborar, ¿no? En el artículo 49, en el inciso D, nos habla de las obligaciones del empleador. El empleador, entre otras cosas, tiene las siguientes obligaciones: practicar exámenes médicos antes, durante y el término de la relación laboral a los trabajadores, acorde con los riesgos a los que están expuestos en sus labores a cargo del empleado. ¿Correcto? Aquí el empleador corría con todos los gastos. ¿Ok? Hoy en día habla que practicar exámenes médicos cada 2 años de manera obligatoria a cargo del empleador. Los exámenes médicos de salida son facultativos y podrán realizarse a solicitud del empleador o trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos los asume el empleador. En el caso de que los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral. El reglamento desarrolla a través de las entidades competentes los instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo de los exámenes médicos. ¿Ok? Acá también hay una modificación completa, ¿no? Mientras que anteriormente estábamos obligados antes, durante y después, ¿no?, en cualquier situación laboral, hoy en día, para antes, durante y después del examen médico, tiene que ser un trabajo de alto riesgo, y si el empleador lo gusta, ¿no?, lo hace, hace o no hace el examen de salida. También podemos decir de que cada 2 años, ¿no?, se hacen los exámenes médicos para el personal de trabajadores en general. Adecuación del trabajador al puesto de trabajo. Esto nos habla el artículo 78. Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. Hoy en día habla que los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud, ¿no?, sin menoscabo de los derechos remunerativos y de categoría, salvo el caso de invalidez absoluta permanente. ¿Ok? Como vemos, son diferentes cosas. Ahora, hablemos de las disposiciones complementarias, ¿correcto? En la cuarta, dice: incorpórase al artículo 168A del Código Penal con el texto siguiente: atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industriales. El que, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, no adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud e integridad física, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 5 años. Si como consecuencia de una inobservancia
de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ocurre un accidente de trabajo como consecuencias de muerte o lesiones graves para los trabajadores o terceros. La pena privativa de libertad no será menos de 5 ni mayor de 10 años. Como vemos, ¿no? Las penas privativas, ¿no? Van desde 2 hasta 5 años y desde 5 hasta 10 años. Hoy en día, ¿cuál es la modificación que se ha hecho? En el que debidamente infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado y habiendo sido notificado, notificado previamente por la autoridad competente por no optar las medidas previstas en estas y como consecuencia directa de dicha inobservancia, ¿no? Ponga en peligro inminente la vida, salud e integridad física de sus trabajadores. Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 1 año ni menor de 4 años. En el siguiente caso, como consecuencia de la inobservancia desarrollada de las normas de seguridad y salud en el trabajo, se causa la muerte del trabajador o terceros o le producen lesiones graves y el agente pudo proveer este resultado, ¿no? La pena privativa de libertad no será menor de 4 años ni mayor de 8 años. En el caso de muerte, y no menor de 3 ni mayor de 6 en el caso de lesión grave. No excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son producto de la inobservancia de las mismas, de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del trabajador. Como ven aquí, ha modificado las condiciones de la plena privativa del empleador, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, ¿no? Hoy en día ya no se habla de que el empleador tuvo toda la culpa, ¿no? Hoy en día se habla de que hay responsabilidad también del trabajador, ¿no? Los trabajadores debemos de ser responsables para con nuestras actividades laborales, ¿no? Y debemos de cumplirlas a cabalidad. En la disposición complementaria transitoria, ¿no? Se ha incluido el privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras. En el marco de un enfoque preventivo de la política de inspección de trabajo, se establece un plazo de 3 años contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, durante el cual el sistema de inspecciones de trabajo privilegia acciones orientadas a la prevención y corrección de conductas infractoras. Cuando durante la inspección de trabajo se determine la existencia de una infracción, el inspector de trabajo emite un acta de requerimiento ordenando que el empleador subsane su infracción. En caso de subsanación, en la etapa correspondiente se dará por concluido el procedimiento sancionador, ¿no? En el caso contrario, continuará con la actividad inspectiva. Durante el periodo de 3 años referido en el primer párrafo, la multa que se imponga no será mayor de 35% de la que resulte de aplicar luego de la evaluación del caso concreto, sobre la base de los principios de razonabilidad, ¿no? Proporcionalidad, ¿no? Así como las atenuantes y o agravantes que correspondan según sea el caso. Esta disposición no se aplica en los siguientes supuestos. Infracciones muy graves que además afecten muy gravemente la libertad de acción y libertad sindical. Las disposiciones referidas a la eliminación de la discriminación en materia de empleo, ¿no?
y ocupación.